Dios lo bendiga, hermano. Un saludo con la paz del Señor. En esta hora estamos compartiendo desde la ciudad de Rosario, Argentina, para todo el país, para toda Argentina y para los países limítrofes, Chile, Paraguay, Uruguay, todos los hermanos que nos estén viendo. Dios los bendiga mucho. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy es un día de bendición. Tenemos con nosotros un invitado muy especial y también, a su vez, bueno, que voy a estar presentando en este momento. Él es el hermano, es teólogo, es escritor, viene de esta sector nuestra invitación desde Colombia. Así que para mí es muy gusto, es un gusto muy grande. Un hombre muy usado por Dios, tuvimos la oportunidad de estar escuchándolo y poder aprender de él. Yo creo que va a ser la bendición para su vida, ha sido la bendición para la mía, hemos aprendido mucho con él. Bueno, acá lo dejo, es el hermano Julio César Clavijo, teólogo desde la ciudad de Colombia, del país de Colombia. Bienvenido, Dios lo bendiga mucho. El Señor Jesús le bendiga, hermano Federico Santana. Muchas gracias por su invitación y también saludo a todos los hermanos de la comunidad apostólica Visión Sin Fronteras allá en Argentina y en todos los demás países donde nos estén viendo. Saludo también al obispo José Luis Larrea. Me siento muy contento de estar con ustedes en esta tarde, en esta hora. Gracias a Dios por esta grande bendición que nos da. Bueno, hermano, a todos los que nos están escuchando, yo sé que a poco se van agregando más personas de nuestra comunidad. Es un honor, un gusto muy grande tenerlo. Le agradezco mucho por haberse tomado este tiempo. Gracias por venir a compartir con nosotros. Yo sé que tiene muchas cosas para hacer y que se haya tomado este tiempo de poder compartir la palabra con nosotros, de enseñarnos y de bendecirnos con esto. Va a ser es algo muy grato para nosotros. Y bueno, lo voy a dejar para que ustedes se encarguen de acá en más. Es suyo su tiempo, es suya la pantalla. Dios lo bendiga mucho. Amén. Muchas gracias, Pastor Federico. Vamos en esta hora a hablar acerca de un tema muy maravilloso que se llama Jesús es Yo soy el que soy manifestado en carne. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando nosotros estamos leyendo aquí esta porción de la palabra de Dios, la palabra del Señor nos está diciendo que es imperativo poder conocer quién es Jesús para poder obtener la salvación. Y Jesucristo se identifica como el yo soy, como el único Dios de Israel, manifestado en carne. Por eso el Señor Jesucristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta verdad es fundamental conocerla, porque si no, entonces cada hombre va a morir en el pecado. Esta verdad que acabamos de mencionar de Juan 8:24 es un desarrollo del principal de todos los mandamientos. En Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 12, de los versículos 29 al 30, dice la escritura que Jesucristo expuso el principal de todos los mandamientos y el Señor dijo de la siguiente manera. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el Señor Jesucristo habló claramente de que solamente hay un Dios, pero luego el Señor Jesucristo se está identificando como el único Dios. En Éxodo, en el capítulo número 3, versículo 14, dice la palabra del Señor que cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le dijo, Señor, tú me pides que yo vaya al pueblo para predicar tu palabra, pero yo necesito que tú me digas cuál es tu nombre,
para que cuando ellos me pregunten a mí quién lo envió, yo pueda decirles tu nombre. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea que el único Dios de Israel se identificó a Moisés como yo soy el que soy. Es decir, el autoexistente, el eterno, el único ser que tiene vida por sí mismo. De esa manera se identificó Dios a Moisés. Y Jesucristo el Señor se identifica de la misma manera cuando Él está hablando con los judíos. Les dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 9:6 que el único Dios iba a ser manifestado en carne para venir a salvar. Isaías 9:6 dice que un niño nos es nacido y un hijo nos será dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De manera que aquí la palabra del Señor nos está mostrando desde la profecía bíblica, desde las promesas del Mesías, nos está mostrando que el Mesías vendría como un niño y como un hijo, pero ese que vendría como niño o como hijo es el Dios fuerte y el Padre eterno manifestado en la carne como un hombre. De manera entonces que cuando Jesucristo dice en Juan capítulo número 8, versículo 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero él mismo se identifica como esa verdad que nos haría libres. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan 8:12, ahí mismo, en el mismo capítulo 8, él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo esto que nosotros estamos viendo acá está mostrando claramente que nuestro Señor Jesucristo se está identificando como yo soy el que soy, el único Dios manifestado en carne. Amén. Amén. Entonces vemos nosotros aquí en estas porciones de la Escritura que el Señor Jesucristo está diciendo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesucristo presenta el principal de todos los mandamientos diciendo que Dios es uno, pero Él está además desarrollando el principal mandamiento diciendo que Él mismo, Él es el único Dios manifestado en la carne. Por eso, empezando a hablar con la multitud, Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora preguntémonos nosotros: ¿quién es la luz del mundo? ¿Quién es el único al que se le puede llamar la luz del mundo? La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo número 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que el apóstol Santiago nos está mostrando que el único que es la luz del mundo es el Padre, es Dios el Padre. Por eso le llama el Padre de las luces. En Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 5, también dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De manera que cuando Jesucristo está diciendo yo soy la luz del mundo, él se está identificando como Dios el Padre, porque el único que es el llamado el Padre de las luces es Dios, y también Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por eso el Señor dice: yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice a continuación que cuando el Señor Jesucristo dio esta declaración preciosa acerca de sí mismo, de que Él era la luz del mundo, dice que entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, por lo tanto tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué razón los fariseos estaban diciendo eso acerca de Jesucristo? Porque según la ley, un testimonio era válido solamente si tenía por lo menos 2 testigos. Entonces, como Jesucristo estaba dando testimonio acerca de sí mismo, de que Él es la luz del mundo, los fariseos le dijeron: tu testimonio no es verdadero
porque se necesita por lo menos otro que pueda avalar lo que tú estás diciendo. Se necesita por lo menos otro testigo. Pero Jesucristo le respondió a ellos y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. O sea que el Señor Jesucristo estaba diciéndoles a ellos, les estaba diciendo: mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y yo sé lo que estoy haciendo. Es decir, yo soy el verdadero Dios, y por ser el verdadero Dios, mi testimonio es verdadero. Yo no necesito de ningún otro testigo que me venga a decir que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque yo soy el único Dios. ¿Sí? Y les dice: lo que pasa es que ustedes están juzgando según la carne. Y dice el Señor: yo no juzgo a nadie. O sea, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos es: ustedes no pueden entender el testimonio que estoy dando, que es un testimonio verdadero, porque ustedes están juzgando según la carne. Es decir, ustedes me están juzgando según lo que ustedes están viendo con sus ojos, según lo que ustedes están viendo delante de ustedes mismos, porque ustedes solamente me están viendo a mí según la carne. Ustedes me están juzgando según la carne. Pero si ustedes juzgaran con los ojos espirituales, se darían cuenta de que yo soy la luz del mundo, de que yo soy el único Dios y que lo que yo hablo es la verdad. Ellos, los fariseos, solamente estaban viendo ahí a un joven que pasaba de los 30 años, y ellos viéndolo a él hablar, y Jesús desde su punto de vista humano, el Señor Jesucristo no tenía nada de extraordinario desde su punto de vista humano. Cualquiera que lo viera a él sería como si estuviera viendo a cualquier otro hombre. Por eso el Señor Jesucristo les dice: ustedes juzgan según la carne, pero ustedes tienen que pasar a una dimensión espiritual para poder entenderme. Por eso yo les digo que yo sí soy la luz del mundo, y les digo que mi testimonio es verdadero. Si ustedes siguen juzgando según la carne, no van a poder entender. Ustedes tienen que percibirme a mí de una manera espiritual. Pero el Señor Jesucristo les sigue diciendo y les dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que el Señor Jesucristo ahora les está diciendo a ellos: pues en mi condición de hijo, en mi condición de hombre perfecto, en mi condición de hombre puro y sin pecado, yo estoy confesando que soy la luz del mundo. Pero si ustedes quieren otro testimonio de que yo soy la luz del mundo, pues entonces ese testimonio no solamente lo voy a dar según la carne, sino que lo voy a dar de una manera espiritual. Lo voy a dar también por medio de mi deidad. Lo voy a dar por medio de lo que yo soy. Y entonces dice: no soy yo solo, no piensen que es solamente este sujeto humano que está hablando aquí con ustedes, sino que no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que el Señor Jesucristo está mostrando que Él da testimonio de que Él es la luz del mundo en su condición de hombre, en su condición de hijo, en su condición de hombre perfecto, pero Él también da testimonio de que Él es la luz del mundo a través de su testimonio como Dios, como el Padre. Y entonces les dice Él: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Sí? En la ley estaba escrito que si dos hombres testificaban, entonces ese testimonio se podía considerar como un testimonio verdadero. Pues bien, aquí no solamente se está teniendo el testimonio de dos hombres, sino el testimonio de Jesús como hombre, como hijo, y el testimonio de él como Dios, como el Padre. O sea que ese testimonio es todavía más poderoso, y es un testimonio que demuestra que es verdadero por encima de cualquier otro testimonio. Por eso él dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Estaba hablando como hombre, como hijo. Dicen: como hijo yo doy testimonio de mí mismo, yo soy la luz del mundo. Pero el Padre que me envió da testimonio de mí. Algunas personas entonces aquí, cuando llegan a este asunto, ellos siguen viendo como los fariseos, que solamente juzgaban según la carne. Y entonces por eso piensan que Jesús es uno y que el Padre es otro diferente a él. Los mismos fariseos le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Ya que tanto hablas del Padre.
Pero miren la respuesta del Señor Jesús. Él les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y aquí el Señor Jesucristo se identifica claramente como Dios el Padre. Él dice, si ustedes quieren conocer al Padre, tienen que conocerme a mí. Tienen que conocerme a mí. Para poder conocer a una persona, tenemos que conocer bien a esa persona, ¿sí? O sea, no, yo no puedo decir que yo voy a conocer, digamos, yo no puedo decirles a ustedes que ustedes pueden conocer a mi padre si me conocen a mí, ¿sí? No tiene ningún sentido, porque si ustedes me conocen a mí, me van a conocer es a mí, pero para conocer a mi padre tienen que conocerlo a él de manera particular y privada. Pero aquí el Señor Jesucristo se está identificando claramente con el Padre y dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero el Señor les ha dicho desde antes que ellos, para poderlo conocer, para poder saber y para poder entender el testimonio de Él, debían pasar de juzgar según la carne y tenían que juzgarlo a Él de manera espiritual. Por eso, aquí el Señor Jesucristo, en lugar de hacer una separación entre Él y el Padre, lo que está haciendo es identificarse claramente con el Padre al decir, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Miren la pregunta, le dicen es, ¿dónde está tu Padre? Si el Padre fuera alguien diferente a Jesucristo, entonces Él hubiera podido haber dicho, el Padre no se los puedo mostrar, el Padre está en los cielos, por allá arriba, no se los puedo mostrar, Él es invisible. Pero lo que el Señor Jesucristo les dice es, si ustedes me conocen a mí, también van a conocer al Padre. Y esto tiene relación con la enseñanza del principio o la declaración del principio de Jesús cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:20 dice la palabra de Dios allá a continuación, cuando Él se identifica como el Padre, dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dice a continuación que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es decir, el Señor Jesucristo hace delante de los judíos, delante de los fariseos, hace una declaración contundente de que Él es el Padre, lo cual para los judíos que estaban juzgando según la carne, y ellos no podían entender que Dios mismo se había manifestado en carne y que Jesús era Dios mismo manifestado en carne como un hombre, ellos que no podían entender eso, ellos pensaban que las palabras de Jesús eran una blasfemia, porque pensaban que un hombre se estaba haciendo Dios, en vez de haber entendido que más bien Él siendo Dios se hizo hombre para venir a salvar a la humanidad. Por eso dice ahí que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, pero no les faltaron a ellos ganas de prenderle, solo que no lo prendieron porque todavía no había llegado la hora de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A continuación vemos en el mismo capítulo 8 que Jesucristo habla nuevamente con otro grupo de judíos. Probablemente habían también algunos de los que ya le habían oído hablar esta declaración que acabamos de leer, donde él dice que él es la luz del mundo. Y entonces el Señor les dijo a estos hombres, les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, nuevamente el Señor Jesucristo está mostrando aquí su deidad, está mostrando aquí que Él es el Padre, y les dice que ellos, los judíos, son de abajo, pero Él, que es el Señor, es de arriba. Dijo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea que Él está mostrando que Él es alguien superior a ellos. Pero para mostrarles bien quién es Él, Él les dice, por eso les dije que ustedes morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces ellos le dijeron, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Y Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho.
No nos olvidemos que fue lo que desde el principio Él les había dicho. Él les dijo desde el principio, yo soy la luz del mundo. Es decir, cuando Él dijo que Él era la luz del mundo, Él se identificó claramente como Dios el Padre, como el único Dios que es luz y que venía a dar luz a un mundo que estaba perdido en tinieblas. Por eso el Señor dice y recalca acá, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que Jesús es Dios mismo viniendo a salvar, van a morir en sus pecados. Si ustedes creen más bien que Jesús es un enviado diferente a Dios mismo, que Dios el Padre más bien mandó a un sujeto que estaba con él allá de manera previa a la encarnación, que Dios el Padre mandó a otro sujeto, dice el Señor, ustedes van a morir en sus pecados. Si ustedes quieren tener la salvación, lo que tienen que creer es que yo soy el que soy, ¿sí? Que he venido a buscarlos, a salvarlos, manifestado en carne, para dar un sacrificio por ustedes. Ustedes deben entender que Dios está deseoso de dar la salvación al hombre, de que Dios desea dar la salvación al hombre y nos ama tanto al punto que Dios mismo vino a buscarnos para darnos la salvación. Por eso cuando le dijeron, ¿tú quién eres? Él dice, lo que desde el principio les he dicho, yo soy la luz del mundo, yo soy el que soy. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sigue diciendo a continuación el Señor en los versículos 26 al 29, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Aquí estaba hablando como hijo, como el hombre perfecto, como el varón perfecto. Como el varón perfecto, él tuvo que ser enviado. Él tuvo que venir al mundo como el varón perfecto. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo y debemos mirar en la palabra del Señor es que hay verdaderamente una distinción entre el Padre y el Hijo. Pero esa distinción entre el Padre y el Hijo no es una distinción de personas divinas, sino más bien una distinción. El Padre es una referencia a Dios en toda su plenitud, en toda su gloria, que lo puede llenar todo. Una referencia a la existencia de Dios eterna, de la cual Dios nunca se ha deshecho, de la cual Dios nunca se ha desprendido, porque Dios nunca ha dejado de ser Dios el Padre. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Dios nunca ha dejado de llenarlo todo. Pero cuando Dios vino al mundo manifestado en la carne como un hombre, como un hijo, entonces nos damos cuenta que el hijo es esa referencia a la humanidad que Dios tomó para venir a salvarnos. Por eso el Señor aquí está hablando de esa distinción de él como Dios el Padre y esa distinción con lo que tiene que ver con él como Emmanuel, como Dios en medio de nosotros en la forma de un hombre. Y por eso dice el Señor, hablando aquí en esa condición de hombre, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y vuelve otra vez a decir él aquí que cuando el Cristo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, dice, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez vuelve a identificarse como el único Dios, como el Padre mismo que se manifestó en la carne. Dice, ustedes conocerán que yo soy y que nada puedo hacer por mí mismo, es decir, nada puedo hacer en esta condición de hombre, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí estamos viendo una clara distinción entre la manifestación de Dios como Padre, como el Dios eterno que lo llena todo, y de Dios como Emmanuel, como un hombre manifestado al mundo. Muchas personas enfatizan en esa distinción en este capítulo, pero no se dan cuenta que en el mismo capítulo el Señor Jesucristo también se está identificando como el Padre.
De manera tal que si uno quiere tener la verdad de lo que dice este capítulo de la Sagrada Escritura, uno no se puede simplemente parcializar y tomar lo que quiera de él, sino que uno debe tomar todo lo que dice el capítulo 8 del Evangelio según Juan. En el capítulo 8 del Evangelio según Juan, verdaderamente Jesucristo en su condición de hombre se está identificando como el Hijo, pero en su condición de Dios eterno que se manifestó en carne, en su condición de Dios eterno que es Él se está identificando claramente con el Padre. Y las dos verdades son ciertas. Jesucristo es el Hijo en su condición de hombre, de Emmanuel, de Dios con nosotros, pero Jesucristo también es el Padre porque Él es el único Dios que vino a salvar al hombre. Por eso, ahí a continuación en los versículos 42 al 47, Jesucristo sigue diciendo unas cosas que tienen que ver con su condición de hijo, de hombre verdadero, de varón perfecto. Y él dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Dice el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús en su condición de hijo, en su condición de hombre, en su condición de Emmanuel, de Dios con nosotros, manifestado en carne, él tuvo que salir de Dios. Esto de yo de Dios he salido destruye cualquier pensamiento de personas divinas en Dios, de personas divinas eternas en Dios, porque si fuese verdad que Jesucristo fuera una persona divina dentro de otras personas divinas en Dios, entonces si Jesucristo hubiera salido del Padre, hubiera salido de Dios el Padre como otro Dios, entonces no sería un Dios eterno y eso destruiría ese pensamiento de personas divinas y eternas en Dios. En cambio, cuando nosotros entendemos a Jesucristo hablando en su condición de hombre, en su condición de Emmanuel, en su condición de Dios manifestado en carne, entendemos que por qué razón él en esa condición de hombre puede hablar y puede decir, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Es decir, Jesús en su condición de hombre vino al mundo por la voluntad del único Dios que es el Padre. Y en esa condición de hombre vino al mundo porque dentro del Padre estaba el plan eterno de salvar al mundo a través de una manifestación en carne que Dios mismo iba a tomar, como lo vimos en Isaías capítulo 9:6, donde se dice que aquel niño y aquel hijo es el mismo Dios fuerte y el Padre eterno viniendo a salvar. Jesucristo les dice a ellos, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Dice, porque no pueden escuchar mi palabra. A mucha gente esto de que Jesús se presente como el Hijo y que a la vez se presente como el Padre, ¿sí? Les parece algo difícil, algo muy complejo, algo que no pueden entender. Y por eso se ponen a pensar que es que hay dos personas divinas, que es que hay tres personas divinas, o que Dios el Padre envió a otro sujeto a salvar, que era como una especie de ángel, que era una especie, por ejemplo, de obrero maestro. Y nada de eso enseña la Escritura. La Escritura más bien aquí en Juan capítulo 8 está mostrando que Jesús se identifica claramente como el Padre. Y Él les dice, ustedes no se dan cuenta de que yo soy el Padre porque ustedes están juzgando según la carne. Ustedes, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje, lo que yo les estoy diciendo? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Nosotros estamos predicando también esta verdad a todo el mundo. Nosotros creemos que Jesús es yo soy el que soy manifestado en carne, pero la gente no puede entender nuestro lenguaje. ¿Por qué no pueden entender nuestro lenguaje? Porque no pueden escuchar la palabra de Jesús, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el versículo Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Mucha gente hoy está negando, está desconociendo que así como Jesús se confesó como hijo, también él se confesó como el Padre, como el único Dios que ha venido a salvar al hombre. Y ellos no pueden entender el lenguaje de Cristo Jesús,
ni el lenguaje del pueblo del nombre que predica al Señor Jesucristo, porque no quieren escuchar la palabra de Dios y porque la están reinterpretando con ideas extrañas a la Escritura, con credos extraños a la palabra del Señor, y por esa razón no pueden entender esta verdad tan preciosa de que Jesús es el mismo Dios. Yo soy el que soy, el Dios que se le apareció a Moisés, pero ahora manifestado en carne. En Juan, en el capítulo 8, 56 al 58, vemos al Señor Jesucristo hablando también con los fariseos allá a continuación, hablando con los judíos, y el Señor les dice a ellos que ellos necesitan ser libres. Ellos dicen, no, nosotros no tenemos que ser libres porque somos hijos de Abraham. Y parece que el ser hijos de Abraham, según el pensamiento de ellos, les daba ya entonces la libertad. Les mostraba que ellos ya aparentemente ya tenían ganada la salvación solamente por el hecho de ser hijos o descendientes de Abraham. Pero el Señor Jesucristo les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea que el Señor Jesucristo está diciendo a los judíos, les está diciendo, Abraham supo de mí, Abraham se gozó de que yo iba a venir al mundo, Abraham pudo conocer y pudo ver acerca de la obra que yo iba a hacer de manera profética y él se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y tú has visto a Abraham. El Señor Jesucristo todavía no tenía 50 años, él tenía un poco más de 30 años. Y ellos le dijeron, es que, ¿de qué cosas es que tú estás hablando? Tú estás hablando de una manera como muy enredada. ¿O qué es lo que tú quieres decir? ¿Que tú has visto a Abraham cuando tú ni siquiera tienes 50 años? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, no se preocupen, es que a mí no me abarcan los años. Los años para mí son algo irrelevante porque antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy, se confesó el Señor. Y dice aquí que los judíos entendieron muy bien qué era lo que Jesús estaba diciendo. Porque dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Es decir, aquí en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, vemos que el Señor Jesucristo hace varias declaraciones donde Él se identifica plenamente con el Padre. Dice que en la primera oportunidad Él dijo, yo soy el que desde el principio, lo que desde el principio les he dicho, si ustedes me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían. Y entonces no le pudieron hacer nada porque todavía no había llegado su hora. Pero aquí, en esta porción que continúa, pasa exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos entendieron bien a qué se refería, y por eso dice que tomaron piedras para apedrearlo. Pero el Señor se escondió y salió porque todavía, otra vez tiene que aplicarse la misma realidad que se dijo antes, porque todavía no había llegado su hora. Por eso el Señor nos recalca y nos dice, yo les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay una iglesia que está predicando en este tiempo y le está diciendo a la gente que Dios mismo vino a salvar, que el Padre mismo vino a salvar, pero en la forma de un hijo, en la forma de un hombre, en una manifestación en carne, que se conoce como Emmanuel, Dios con nosotros en la forma de un hombre. Y nosotros anunciamos a las personas que ustedes deben creer
que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, mostrando todo su amor y toda su grandeza y todas sus maravillas a favor del hombre. Hay gente que nos está diciendo que el evangelio, que el mensaje del evangelio es que Dios ha amado tanto al mundo que ha mandado a otro a venir a salvar. Pero la palabra del Señor nos dice es que Dios ha amado al mundo con un amor tan grande que Él mismo ha venido a salvar. La escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos dice también el profeta Isaías que ese Hijo unigénito, que ese niño que nos es nacido, que ese Hijo que nos es dado, es el mismo que es el Dios fuerte y el Padre eterno. Pero hay gente que se resiste a esa verdad y no la quiere creer. Y el Señor nos dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy la luz del mundo, si no creéis que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, si no creéis que si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, si no creéis que yo soy la luz del mundo, en vuestros pecados moriréis. Por lo tanto, es tan importante, tan prioritario, tan necesario entender que Jesús es el Padre mismo, que si no, entonces nuestra salvación está en peligro. Algunas personas citan esas palabras de Pedro, que cuando Pedro confesó, Jesús dijo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo: bien, has hecho bien, has dicho bien, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verdaderamente yo soy el Hijo. Pero ahora también el Señor está diciendo: si ustedes no creen que yo soy el que soy, si ustedes no creen que yo soy el Padre, si ustedes no creen que si me conocen a mí, conocen al Padre, si ustedes no creen eso, en sus pecados morirán. El Señor Jesucristo muestra en su palabra una gran verdad, y nosotros no nos podemos contentar solamente con una porción de la escritura y desechando las demás, porque a muchos les gusta donde Jesús dijo que Él es el Hijo, pero no quieren aceptar aquella otra porción de la escritura donde Él claramente se identifica como Dios, como el Padre, como el único Dios. Algunos incluso han dicho que esto de yo soy no quiere decir que Jesús fuera yo soy el que soy, el Dios que se le apareció a Moisés. Que porque, por ejemplo, si alguien preguntara en una sala donde hay varias personas y dijera: ¿quién es Julio César Clavijo? Y entonces yo dijera: yo soy, que eso no quiere decir que yo soy Dios el Padre. Pero ese ejemplo no aplica a esta realidad de lo que estamos hablando hoy, porque yo nunca podría decir con absoluta certeza, confianza y verdad que yo soy la luz del mundo, que yo soy el camino, la verdad y la vida, como sí lo dijo Jesús, y como sí lo puede sostener, y como Él dijo: mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido. Mi testimonio es verdadero porque yo no soy de este mundo. Mi testimonio es verdadero porque yo soy aquel que hizo todo. Porque antes que Abraham fuese, yo soy. Mire que el Señor no dice: antes que Abraham fuese, yo era. Si es que Jesús verdaderamente hubiera sido, como dicen algunos, la primera creación de Dios, el obrero maestro, un ángel superior, lo que él hubiera tenido que haber dicho es: antes que Abraham fuese, yo era. Pero no, él no lo dice de esa forma. Él dice es: antes que Abraham fuese, yo soy, mostrando que él es el único Dios autoexistente, el único Dios eterno, el único Dios que tiene vida en sí mismo y que da la vida a los demás, pero que se manifestó en carne para salvar al hombre pecador. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hoy Jesús quiere que tú dejes de juzgarlo a Él según la carne, dejes de verlo a Él solamente como un hombre que tenía un poco más de 30 años,
sino que tú lo comiences a ver a Él como el único Dios verdadero, como el único Dios eterno que ha venido a salvar al hombre. Mira el amor de Dios, tan grande que es el amor de Dios, que Él mismo vino a salvarte. El amor de Dios es tan grande y tan hermoso que a Satanás, Satanás quiere estorbar esa verdad tan preciosa del evangelio, que Dios mismo vino a salvar, que el mismo Dios Padre vino a salvar, que se ha inventado que el Dios Padre envió a otro a salvar, cuando verdaderamente fue Dios mismo, con amor eterno, que vino a salvar al hombre. Por eso nosotros predicamos el evangelio y decimos que hay un solo Dios interesado en tu salvación, un Dios que te ama, un Dios que te bendice, un Dios que te quiere, un Dios que está interesado en ti, un Dios que vino y sufrió en la condición de un hombre para ponerse en la misma condición de nosotros, para darnos la salvación que nosotros necesitábamos. Un Dios que vino y se puso al nivel del hombre para poder salvar al hombre, para poder hacer un sacrificio de sangre, un sacrificio de sangre pura, de sangre inocente, de sangre limpia, para darnos salvación a todos los que podamos creer y entender su santa palabra. Dios se revela en su palabra de manera tan increíble y bueno, internarlo a usted y poder desmenuzar esto. Yo creo que una de las cosas muy impresionantes para mí es cuando se acerca Tomás a Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Amén. Qué impresionante, o sea, que amén. Ha sido reconocido y tenemos aquellos que hemos conocido el nombre y que podemos llamar a nuestro Padre por su nombre, para nosotros es muy grande lo que sentimos. La verdad hemos sentido hemos estado desde el principio hasta ahora, pastores y hermanos, sintiendo la presencia de Dios. Dios ha hablado en nuestra vida, Dios se ha manifestado. Gracias por compartir, gracias por enseñarnos, gracias por exponer la manera que lo hizo. Amén. Alabanzas al Señor. Para mí también ha sido muy grato compartir con ustedes, de verdad que me alegra mucho. Es una bendición poder encontrar a la iglesia del Señor Jesús extendida por todo el mundo. Gracias al Señor por esa oportunidad que me han dado. Ustedes, mis hermanos de la comunidad apostólica Visión Sin Fronteras, ha sido un gozo grande para mí conocerles y compartir con ustedes en esta hora. Gracias al Señor Jesús. Gracias también al obispo José Luis Larrea por esta oportunidad que me ha dado. El Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. Aquí estamos pendientes. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para conseguir sus libros? Bueno, mis libros están, hasta el momento yo no he impreso ninguno de mis libros. Todos están en formato electrónico y se pueden descargar de manera gratuita en una página que es www.pentecostalesdelnombre.com en la sección de libros. Ahí en esa página ustedes pueden entrar y pueden descargar no solamente libros míos, sino también libros de otros hermanos en la fe que también han escrito sobre diversos temas. Y yo no solamente tengo libros, sino tengo muchos artículos que también he escrito que tienen que ver con nuestra fe y los pueden encontrar en otro lugar que se llama Fe Bíblica. Es mi blog, un blog que tengo en internet que se llama Fe Bíblica y ustedes pueden encontrarlo colocando www.febiblica.blogspot.com. Luego ustedes lo pueden buscar de esa manera. O también pueden escribir por Google, para que no vayan a bregar tanto, pueden escribir por Google Fe Bíblica, Julio César Clavijo, y ahí sale mi blog y todos los artículos que hay ahí. También tengo un canal en YouTube que se llama igualmente Fe Bíblica. También ahí pueden encontrar mis videos. Sí, señor.